Durante la terrible epidemia de cólera que asoló Nueva York, acepté la invitación de un familiar para pasar con él una quincena en su finca, cita a la orilla del Hudson. La Esfinge, Edgar Allan Poe. Allí estábamos rodeados de todos los habituales recursos del campo en materia de distracciones, y entre los paseos por el bosque, la pintura, la pesca, el remo, los chapuzones en el río, la música y los libros, hubiésemos pasado muy agradablemente el tiempo, de no haber sido por el horror de las noticias que cada día nos llegaban de la populosa ciudad. No había mañana que no nos trajesen nuevas del fallecimiento de algún conocido. Luego, como la mortandad fue en aumento, nos hicimos a la idea de esperar a diario la pérdida de algún amigo. Acabamos por temblar ante la diaria llegada del cartero. Los aires del sur nos parecían también infectados de muerte. Aquel pensamiento paralizante llegó a apoderarse real y completamente de mi alma. No podía apartarlo de mi mente ni alejarlo de mis sueños. Mi anfitrión, de temperamento menos excitable, aunque tenía muy deprimido el ánimo, se esforzaba por levantar el mío. Su entendimiento acentuadamente filosófico no se dejaba afectar en ningún momento por irrealidades. Se mostraba suficientemente sensible a los objetos materiales del terror, pero sus sombras no le inspiraban la menor aprensión. Los esfuerzos que hizo para sacarme del estado anormalmente morboso en que yo había caído fueron, con mucho, frustrados por ciertos volúmenes que descubrí en su biblioteca y que eran de naturaleza lo bastante morbosa como para contribuir a la germinación de las semillas de superstición hereditaria latente en mi corazón. Había leído los libros sin decírselo, de modo que él no sabía a veces a qué atribuir las impresiones violentas experimentadas por mi espíritu. Mi tópico favorito era la creencia popular en los presagios, una creencia que en aquella época de mi vida estaba casi seriamente dispuesto a defender. Sobre este tema sosteníamos largas y animadas discusiones. Él calificando de completa sinrazón la fe en tales cuestiones. Yo afirmando que el sentimiento popular brotado con absoluta espontaneidad, es decir, sin trazas visibles de sugestión, contenía los inconfundibles elementos de la verdad y era merecedor de todo respeto. La verdad es que pronto, tras mi llegada al chalet, me ocurrió un incidente tan inexplicable que representaba en tal grado el carácter de augurio amenazador, que me hubiera podido perdonar el que no lo hubiese tomado por un verdadero presagio. Quedé atemorizado y al mismo tiempo confuso, perplejo, hasta el punto de que dejé pasar varios días antes de decidirme a poner al corriente a mi amigo. Al atardecer de un día de sofocante calor, estaba yo sentado, libro en mano, ante una ventana abierta que por la larga perspectiva de las orillas del río tenía vista a una colina lejana, cuya superficie más próxima estaba privada a causa de un deslizamiento de tierras de la mayor parte de su vegetación. Mis ideas habían divagado mucho rato sobre el volumen que tenía, y sobre la congoja, y sobre el duelo de la ciudad vecina. Mi mirada, al levantarse, encontró el flanco demudado de la colina y un objeto, un monstruo viviente, de estructura horrorosa, que descendió con rapidez de la cumbre y acabó desapareciendo en los densos bosques del valle. Al principio, cuando apareció aquel ser, dudé de mi cordura, o por lo menos del testimonio de mis propios ojos, y pasaron muchos minutos antes de que lograra convencerme a mí mismo de que yo no estaba loco y de que aquello no era un sueño. No obstante, cuando describa al monstruo, que vi con claridad e inspeccioné con calma durante todo el tiempo de su avance, me temo que mis lectores opondrán más dificultades que yo
a dejarse convencer. Comparando las dimensiones de la criatura en relación con el diámetro de los grandes árboles junto a los cuales pasaba, árboles gigantes, más propios de la selva que se habían salvado del furor del deslizamiento del terreno, concluí que era mayor que ninguno de los buques de línea existentes. Digo buques de línea porque la forma del monstruo sugería esa comparación. El casco de uno de nuestros navíos de guerra podría dar una idea aproximada de sus contornos. La boca del animal estaba situada en el extremo de una trompa larga de unos 60 a 70 pies y gruesa, casi como el cuerpo de un elefante africano. Cerca de la base de aquella trompa crecía una cantidad inmensa de pelos negros espesos, más de la que hubiera podido proporcionar el pelaje de 20 búfalos, y de esa masa velluda brotaban dirigidos lateralmente y hacia abajo 2 brillantes colmillos parecidos a los de un jabalí, pero de dimensiones infinitamente mayores. Hacia adelante se extendían a cada lado de la trompa y paralelos a ella 2 gigantescos dardos largos de 30 o 40 pies, constituidos en apariencia por cristal puro y de forma perfectamente prismática, en el que los rayos de luz del sol se reflejaban de manera resplandeciente. El tronco tenía la forma de cuña con la punta hacia abajo. Salían de él 2 pares de alas, medía cada una de ellas cerca de 300 pies, superpuestas y recubiertas de una espesa capa de escamas metálicas, cada una de las cuales parecía tener 10 o 12 pies de diámetro. Noté también que el par superior y el inferior estaban unidos por una fuerte cadena, pero la particularidad principal de aquel ser horrible era la imagen de una calavera que casi cubría la superficie entera de su pecho, tan exactamente dibujada en blanco que su brillo se destacaba sobre el fondo oscuro de su cuerpo, como si un pintor la hubiese trazado cuidadosamente. Mientras yo miraba a aquel espantoso animal, y más especialmente a la figura de su pecho, con un sentimiento de terror y de horror, sentimiento de calamidad próxima, que ningún esfuerzo de razón llegaba a reprimir, vi a las formidables mandíbulas de la extremidad de la trompa abrirse súbitamente. Salió de ellas un sonido tan potente que expresaba tan bien la angustia que obró sobre mis nervios como un toque de degüello, y en el mismo instante en que el monstruo desapareció al pie de la colina, caí desvanecido. Al restablecerme, mi primer impulso fue el de informar a mi amigo de lo que había visto y oído, y apenas puedo narrar el sentimiento de repugnancia que finalmente me impidió el hacerlo. En fin, una tarde, 3 o 4 días después del acontecimiento, estábamos sentados ambos en la cámara desde donde había visto la aparición. Yo ocupaba el mismo asiento en la misma ventana y él se había tendido en un sofá cercano. La asociación de tiempo y de lugar me empujó a contarle el fenómeno. Pacientemente me escuchó hasta el fin. Empezó por reír con toda su alma. Luego se puso serio, como si mi demencia no le ofreciera ya dudas. En aquel preciso momento, distinguí de nuevo, netamente, el monstruo hacia el que llamé su atención con un grito de completo terror. Miró enseguida, pero afirmó que no veía nada. Aunque yo le describía minuciosamente el trayecto del ser que descendía a lo largo de la falda de la colina. Estuve desde entonces desmesuradamente alarmado, porque temía la visión, sea por un presagio de muerte, sea como la precursora, peor aún, de un ataque de alienación. Me eché hacia atrás con vehemencia y me cubrí un momento la cara con mis manos. Cuando volví a mirar, la aparición ya no era visible.
Mientras mi amigo había recobrado su calma, rigurosamente me interrogó acerca de la conformación de la alucinante criatura. Cuando le hube plenamente resuelto sus dudas, lanzó un profundo suspiro y pareció de repente aliviarse de un peso intolerable. Siguió hablando con una calma que me pareció feroz, sobre diversos puntos de filosofía especulativa que anteriormente habíamos escogido como tema de discusión. Recuerdo que insistió de manera muy especial sobre la idea de que la principal fuente de error en todas las búsquedas a que se entregan los hombres era la tendencia del intelecto a menospreciar o exagerar la importancia de un objeto a consecuencia del simple hecho de situarlo mal. Por ejemplo, para apreciar debidamente, dijo, la influencia que sobre la humanidad ha debido de ejercer la difusión de la democracia, podríamos considerar que la distancia de la época en que tal difusión pudo efectuarse constituye un elemento en la apreciación. Y no obstante, ¿puede usted nombrarme un filósofo que haya juzgado alguna vez digno de discusión ese aspecto en particular? Se interrumpió un instante. Se dirigió a una biblioteca y sacó de ella uno de los manuales más corrientes de historia natural, rogándome entonces que cambiara con él de sitio, para permitirle discernir mejor la fina impresión del volumen. Tomó mi butaca cerca de la ventana y abriendo el libro, prosiguió casi en el mismo tono su discurso. De no haber sido la extremada minuciosidad con que me habéis descrito el monstruo, no hubiera podido nunca demostraros de qué se trataba. Para empezar, permitid que os lea una descripción hecha para estudiantes del género Sphinx, familia de los corpusculares, orden de los lepidópteros, clase de los insectos. He aquí el texto de esa descripción. 4 alas membranosas, recubiertas de pequeñas escamas de apariencia metálica. La boca forma una trompa enrollada, proveniente de la elongación de los maxilares, y a cuyos lados se encuentran rudimentos de mandíbulas y de papilas vellosas. Un pelo hirsuto une las alas inferiores con las superiores. Las antenas en forma de masa. Prismáticas, largas. El abdomen puntiagudo. La esfinge calavera es, con frecuencia para el vulgo, objeto de terror, a causa de una especie de grito ululante que emite y por los símbolos de muerte que porta en su caparazón. Cerró el libro y se inclinó hacia adelante en su asiento, colocándose exactamente en la posición que yo ocupaba cuando veía al monstruo. Aquí está, dijo al momento. Remonta la ladera de la colina, y admito que es un ser cuya apariencia merece ser notada. Pero ni es tan grande ni tan lejano como os lo imagináis, porque, de hecho, como se desliza a lo largo de un hilo puesto en la ventana por alguna araña, veo que la longitud mayor es de menos de 1 pulgada, y que está situado en este momento a menos de 1 pulgada de la pupila de mis ojos.